Quiero que se aprendan conmigo este pequeño versito. Yo les pregunto, ¿qué se vende? Y ustedes me contestan, nada se vende. ¿Y qué se vende? Nada se vende. Así. ¿Y qué se vende? ¿Y qué se vende? Se vende la familia. Se venden los hermanos. Y entonces, ¿qué se vende? ¿Y qué se vende? Se vende la memoria. Se vende el territorio. Se vende la dignidad. Pero entonces, ¿qué se vende? ¿Y qué se vende? Se venden las mujeres. Y entonces, ¿qué se vende? Bravo. Mi nombre es César López. Soy músico, evidentemente. Me formé desde niño en la música y participé de ejercicios de la música comercial tradicional en una banda que se llamaba Poligamia. Y era una banda que funcionaba bien, hacía la música que se necesitaba para las emisoras, para la radio y la televisión. En el año 94 muere mi papá. Y esa muerte profundamente dolorosa para toda la familia termina cambiando para mí el curso de la historia. Decido salir con mi guitarra a buscar una respuesta para esa profunda ausencia. A buscar todas las ausencias posibles. Y me iba a las cárceles, y me iba a las clínicas psiquiátricas, y me iba a los hogares geriátricos, y me iba a las instituciones de niños. Y sin proponérmelo, esa despedida tan dolorosa me había dejado el mejor de los regalos. La posibilidad de encontrar el camino. Y empiezo cada vez con mayor intensidad a visitar lugares, a recorrer municipios, corregimientos. Y fue precisamente en Cali, en Siloé, Comuna 20, donde conocí esa canción que acabamos de cantar. Y al principio no la entendí bien. Y le pregunté a la profe, ¿por qué pones a los niños a cantar esto? Y me decía, yo quiero que los niños crezcan sabiendo que no todo en la vida se arregla con plata. Y en una sociedad que nos prepara solamente para producir y además nos miden en la capacidad de producir dinero, en estos lugares, en muchos lugares del país, esa presión es generadora de violencias. Y empecé ese viaje que aún hoy no termina. Recuerdo también Gamarra, Cesar, donde las mujeres cantaban: llegaron 300 millones, ya no los van a robar. Y yo les preguntaba, ¿y por qué cantan esto? Dice, porque sabemos que acaban de llegar 300 millones de pesos a la alcaldía. Y cuando nosotros salimos a cantárselo al pueblo, ya no se los pueden robar. Blindamos nuestros presupuestos con las artes. Y estaba en la cárcel la 40 de Pereira y unos muchachos se habían inventado unas batallas de gallos, que los internos rapeen sus diferencias. Y así pasaron de ser, ese año, 2006, la cárcel más violenta del país a una de las cárceles con menores índices de lesiones personales entre los internos.
y mi entusiasmo iba creciendo y mi búsqueda se iba intensificando. Y empecé a recorrer el país, más de 200 municipios. Y así nació el Batallón Artístico de Reacción Inmediata. Nos paramos en cada lugar donde había estallado una bomba, había un atentado, donde había una lesión a la comunidad. Y en ese batallón cantábamos para acompañar mientras recogían vidrios, acordonaban la zona, cantábamos para sanar las emociones de esa comunidad. Y de ese batallón artístico entonces nació la escopetarra, ese fusil AK-47, que estando parados al lado del Club El Nogal, donde había estallado un carro bomba, y yo tratando de cantar, un soldado me quiebra la guitarra con su fusil, y nos quedamos mirando frente a frente, y descubrí que portábamos nuestra herramienta de la misma manera. Y esa escopetarra hoy está en 20 museos del mundo, en el Museo Gandhi, en la UNESCO en París, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en la Casa de la Cultura en Berlín, en las favelas de Río de Janeiro, en la Casa de Gobierno en Guatemala. Y de ahí, proyecto tras otro, empecé a recorrer cada vez más interesado en la realidad de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y tengo que confesar que no me había dado cuenta, pero cada una de esas historias que me estaban contando en cada lugar al que llegaba fue atacando profundamente mi sistema emocional y nervioso. Y fue así como en el 2015 colapsé por completo. Tuve que parar. Me habían diagnosticado estrés postraumático. Veníamos de documentar varias masacres. Y la recomendación era, hay que cambiar de oficio, hay que dejar de hacer esto. ¿Por qué no te dedicas a tocar musiquita pop, musiquita chévere? Y entonces decidí irme del país para tomar perspectiva. Y solo duré un mes por fuera. Estando allá, sentí una profunda necesidad de regresar urgentemente, porque sabía que yo tenía que continuar esta misión, y no por mí, sino porque cantidad de personas hoy en día, mientras estamos aquí, están luchando de maneras muy poderosas y valientes para cambiar la realidad de sus comunidades. Yo no podía no podía ser inferior a ese reto. Y regreso al país y venía convencido de que había que transformar muchas de las causas de la violencia que ya las conocía, que había que derrotar el machismo del que hemos hablado tanto. Esos hombres que creen que por ser hombres tienen un privilegio, esos hombres que necesitan imponerse a otros por la fuerza, esos hombres que bloquean su parte femenina. Y sabía que también había que transformar los estereotipos de éxito, eso que me habían contado, para que los jóvenes en las comunas, en los barrios, no estén preocupados por tener los mejores zapatos, la mejor moto, la televisión para la cucha, sino que entiendan que ser exitoso en la vida también era sembrar, servir, acompañar. Y empiezo mi batalla. Mi batalla hoy no termina. Hemos creado el Gran Banco Nacional de Instrumentos Musicales para dotar de instrumentos musicales la mayor cantidad de proyectos posibles en todo el país. Viajo todo mi año por las comunidades, las cárceles, conversando con los jóvenes. Comparto esta historia y hago canciones que ojalá un día le expliquen al país por qué las artes son tan importantes en la realidad y por qué desde las artes podríamos, si quisiéramos, transformar este país. En el momento en que conectemos las emociones profundamente y podamos sanar la rabia y la desesperanza. Y por eso desde aquí yo vengo a decirles también, yo estoy haciendo mi pedazo aquí, cruzando esa puerta a pocos metros, hay gente que está esperando lo mejor de todas y todos nosotros. Muchas gracias.
No sonó la guitarra, pero no me podía ir sin compartirles una canción. Caminé hasta encontrar mi rastro y me busqué en cada amanecer. Gracias doy por cada despedida, por cada herida. Soy fuerte, estoy aquí. Y caminé en medio de la noche. No me detuve, no paré, hasta que el sol brilló. Gracias doy por las lecciones aprendidas, por las verdades y por tantas mentiras. Pero yo soy fuerte y hoy estoy aquí. Y caminé por almas vacías y no pudieron quitarme la fe, ni la esperanza, ni la poesía. Gracias doy por las batallas perdidas, por los amigos y los enemigos en la vida. Pero yo soy fuerte y hoy estoy aquí. Y caminé, y caminé, caminé. Gracias doy por las batallas que perdimos, por los amigos y los enemigos del camino. Pero yo soy fuerte y a pesar de todo, aquí con ustedes, yo sigo aquí. Muchísimas gracias.